Comienzan los talleres infantiles de la Navidad. El presidente de la Junta de Andalucía comparece tras la conferencia de presidentes autonómicos. El área sanitaria norte advierte que las urgencias no son para realizarse test de antígenos. Suspendida la carrera San Silvestre Solidaria. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 y es jueves 23 de diciembre. Han comenzado los talleres navideños dirigidos a los más pequeños, a las más pequeñas de la casa. Por un lado, el de la Concejalía de Familias, en La Paralela. Buscar entrevistas. ¿Sabéis cómo está este niño? ¿Está? Ahora no lo podemos ver porque tenemos las mascarillas, pero ¿cómo? No te las bajes, no hace falta. Pero ¿cómo sonríen los niños cuando están alegres? ¿Cómo está? Chicos, miedo, está con miedo. Qué miedo. Alejandro, Delfina. Vamos a jugar a las tarjetas de este año. Rosita, naranjita, que se hace con el sonido. Entonces, Javi sacará una y la tiene que hacer. El que la adivine de vosotros sale al escenario, ¿vale? Delfín. Con gestos. Nos trasladamos después a los distintos enclaves de los talleres de la Concejalía de Educación. En primer lugar, en la sede de la Calzada del Barrio. ¡Hala, qué chulo! Y la boca de... Ojo y boca, Trinita. ¿Me estáis enseñando lo que hemos hecho? Con nuestras manos que hemos hecho. A la mujer, por eso. ¿Falto yo? ¿No he hecho Trinita todavía? ¡Guau! ¡Qué chulo, ¿no? Qué bonito está. Después a la Plaza del Pozo Viejo, donde había talleres en la Casa de la Viga. Y en la Casa del Pozo Viejo. Por cierto, que el coro Romero Voces de la Sierra también ha estado cantando esta mañana en los distintos centros de mayores y dependientes, empezando por el centro de Día de Prode. Ábreme las puertas de Belén, Belén, que traigo cantares pa'l niño Manuel. Canasto de copla de la tierra mía y el aire más puro de mi Andalucía. Ábreme las puertas de Belén, Belén, que
que sería el Mesías. Como posada no hallamos en Portal de Belén. Mayor Virgen María, que sería el de Nazaret. Ábreme la puerta de Belén, Belén, que traigo cantares para el niño Manuel. Canasto de copla de la tierra mía y el aire más puro de mi Andalucía. Ábreme la puerta de Belén, Belén, que traigo cantares para el niño Manuel. Canasto de copla de la tierra mía y el aire más puro de mi Andalucía. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ofrecido una declaración tras la conferencia de presidentes autonómicos convocada en el día de ayer por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Ha hablado de varios aspectos, de la subida de los datos de la pandemia, del pasaporte COVID, del fondo COVID, de las restricciones a la movilidad, de la gente que está colapsando la urgencia de los hospitales. Buenas noches, Andalucía. Comparezco ante todos vosotros después de participar en la conferencia de presidentes autonómicos que se ha celebrado esta tarde por videoconferencia bajo la presidencia del presidente del Gobierno. Esta reunión siempre es oportuna porque permite poner en común distintas visiones, experiencias ante una misma realidad que es la pandemia que estamos sufriendo. Incluso podría haberse celebrado antes, sin esperar a que la Navidad se nos echara prácticamente encima. Hace semanas que hablamos de la variante Omicron, con una capacidad enorme de contagiarse incluso entre personas vacunadas, aunque según parece, por el momento, es menos virulenta. Andalucía presenta ahora mismo unas cifras de contagios y hospitalizaciones por debajo de la media de España. El año pasado, esta cifra, con una incidencia de 140 de contagios por cada 100.000 habitantes, teníamos 1.121 personas hospitalizadas, como se observa en esta barra. Sin embargo, hoy, con el triple de contagios, la incidencia es de 502 casos, tenemos 717 personas hospitalizadas. Es decir, hay muchos más contagios, como se ve en el gráfico, pero la presión hospitalaria es claramente más baja que en vísperas de la Navidad del año pasado. Es cierto que en Andalucía tenemos hoy más camas convencionales y más UCI disponibles que hace un año, porque se ha hecho un esfuerzo muy importante en obras y hemos abierto hospitales que estaban cerrados. Pero sobre todo, estos datos demuestran que la vacuna funciona. Y hay más datos que así lo certifican. Sabemos que las personas no vacunadas en Andalucía tienen 7 veces más probabilidades de acabar ingresados en un hospital con COVID y 12 veces más probabilidad de estar en una UCI. Por tanto, insisto en pedir confianza en la ciencia, porque con estos datos es difícil sostener un discurso contra la vacuna. Vacunar es efectivo y en ello estamos. Andalucía ha puesto más de 15 millones de vacunas. Tenemos el 92,5% de la población de Andalucía mayor de 12 años completamente inmunizada y hemos empezado a vacunar ya a los niños y niñas menores de 12 años. En una semana, casi 150.000 niños y niñas han recibido su primera dosis. Quiero enviar un mensaje de cariño y admiración hacia nuestros más pequeños. Como padre de 3 hijos, sé la inquietud, el miedo que en ellos despierta tener que vacunarse. Bueno, es lógico que tengan esos temores y los tenemos incluso los mayores. En medio de este, además, revuelo informativo sobre la pandemia que lo inunda todo y de lo que únicamente hablamos prácticamente desde hace 2 años. Y me siento muy orgulloso de nuestros niños y de la respuesta que las familias están dando ante este proceso de vacunación infantil. Es un gesto de responsabilidad social y colectiva enorme que cabe destacar. Los datos están ahí y demuestran que en general los más pequeños enferman muy poco y prácticamente y afortunadamente no hay prácticamente ingresos de menores de edad en hospitales. Por eso soy consciente de que cuando uno de nuestros niños o niñas se vacuna, no lo hace solo por él o ella, sino por los abuelos, hijabuelas, por sus familiares mayores, por sus compañeros de colegio. He pedido al Gobierno de España que acelere el envío de dosis pediátricas, porque el ritmo que están respondiendo las familias andaluzas solo tenemos vacunas ahora mismo para unos días. Y sería una lástima frenar un proceso de vacunación que marcha francamente bien. La variante Omicron es todavía una gran desconocida
Y parece que la dosis de refuerzo es el mejor blindaje. Por ello, en la conferencia de presidentes he solicitado que se acelere al máximo el proceso de la tercera dosis en todos los grupos de edad. Encaramos la Navidad con menor presión hospitalaria que hace un año y lo hacemos también con mayores medidas de protección. En Andalucía es necesario presentar el pasaporte COVID para acceder a bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, etcétera. Así nos lo pidió el sector de la hostelería y ocio nocturno y la medida está aplicándose con normalidad. Quiero dar las gracias al sector por su iniciativa, por su colaboración y por algo que es muy importante, por querer y saber adaptarse a esta nueva realidad que ha traído el coronavirus a sus distintos negocios. A las 3 de esta tarde, ya 6.795.928 andaluces se habían descargado su certificado COVID. La inmensa mayoría de ellos por estar plenamente vacunados, ¿no? Y unos 150.000 por haberse recuperado del COVID o haberse hecho un test con resultado negativo. Sé que ha habido problemas a la hora de descargarlo, por la alta demanda. En muy poco tiempo todo el mundo ha querido tener el certificado COVID, claro, eso ha colapsado el sistema. Y además hay personas con dificultades para realizar el proceso si están solas, sobre todo personas que no están familiarizadas pues, con la informática, por poner un ejemplo, ¿no? Por eso la Junta de Andalucía está para ayudar a todo aquel que lo necesite. Los centros Guadalinfo, que existen en casi todos los municipios de Andalucía, están a disposición de todo aquel que necesite descargar o imprimir su certificado COVID y no sepa cómo hacerlo. Bueno, siempre puede acudir a un nieto, a una nieta, a un vecino, una vecina. Siempre hay alguien que sabe hacerlo y que te lo puede ayudar a descargarlo. Y también están las delegaciones territoriales de salud, que existen, como saben ustedes, en las 8 capitales. También he planteado al presidente del Gobierno otras cuestiones que creo que son muy positivas. La primera, necesitamos una ley de pandemia. Hace casi 2 años que, desgraciadamente, convivimos con el COVID y todavía las comunidades autónomas tenemos que solicitar autorización previa a los tribunales para aplicar algunas de las medidas. Eso, como ha sucedido con el pasaporte COVID, retrasa la aplicación de las medidas, ya que hay que esperar a que lo autoricen los tribunales. Y además da lugar a que los jueces autoricen medidas en unos territorios y las rechacen en otros. Y no parece razonable que en un país como es España haya 17 modelos distintos en la lucha contra un enemigo que es común, que es la pandemia del COVID. Por tanto, considero que una normativa del ámbito estatal común, como una ley de pandemia, sería deseable y beneficiosa para el conjunto del país. En segundo lugar, he solicitado un fondo COVID con recursos económicos para que las comunidades autónomas podamos seguir luchando contra la pandemia. Desde que llegamos al Gobierno hemos contratado a 25.000 nuevos profesionales. Nuestra sanidad pública tiene hoy un 26% más de profesionales que en 2018, más médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, que nunca en la historia, aunque nos haría mucha más falta, más recursos, porque todos los recursos son pocos en esta pandemia. La pandemia está tensionando la sanidad pública en todas las comunidades autónomas hasta límites imprevisibles desde hace 2 años. Y así lo han constatado todos los presidentes de comunidades autónomas en la reunión. En esta preocupación hemos coincidido prácticamente todos los presidentes autonómicos. Por ello, he solicitado que cuanto antes y a nivel nacional se adopten medidas que garanticen y blinden la atención primaria. Y esas medidas, básicamente, han de llegar en forma de recursos económicos para las comunidades autónomas. Estamos a punto de vivir una fecha entrañable y muy esperada por todos. Hago un llamamiento, una vez más, a la prudencia. Disfrutemos, claro, nos lo merecemos. Disfrutemos, juntémonos con nuestros seres más queridos, pero tengamos mucho cuidado, mucha prudencia. Apostamos por la responsabilidad personal, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, llevamos 2 años con esta lucha diaria y por eso todos sabemos que el uso de las mascarillas es muy importante, que el lavado de manos frecuente es muy importante, que la distancia de seguridad es precisamente una seguridad para nosotros y apostar también por los espacios abiertos y ventilados y evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones. Yo pediría que evitemos todos, en la medida que podamos, las grandes aglomeraciones. Los ambientes poco ruidosos son mejores, porque cuanto más haya que elevar la voz para hablar, mayor es el riesgo de contagiarse. En los restaurantes intentemos que las mesas estén lo más separadas posible, que haya ventilación y si después de comer seguimos en una sobremesa, intentemos que sea sentados. Respetemos las normas y apliquemos el sentido común. Lo hemos hecho bien siempre. Andalucía ha destacado por su responsabilidad,
y los andaluces habéis sido un ejemplo para todos los españoles. Que nadie cambie nuestra actitud, porque no solo es el presente, sino también el futuro lo que está en juego. Me despido de vosotros con un fuerte abrazo y deseando que paséis una feliz fiesta y una feliz Navidad en compañía de vuestros seres más queridos. Buenas noches. Por cierto, nos vamos a quedar con el tema de los colapsos de urgencia en los hospitales. Una cosa es que se colapsen porque hay urgencias y otra es que se colapsen porque hay que atender cuestiones que no son de urgencia. Desde el área sanitaria norte de Córdoba se ha hecho un llamamiento en el sentido de que se está teniendo una afluencia masiva de gente con síntomas muy leves, como congestión nasal o dolor de garganta, que se pueden asociar lógicamente a un montón de patologías y más en esta época del año. Una simple faringitis, un resfriado, un trancazo de los de toda la vida, gripe. Lógicamente, si hay un montón de gente que va con estos síntomas leves a urgencia con la pretensión de hacerse un test de antígenos, pues las urgencias se colapsan. Lo primero, porque hay un montón de gente que no puede pasar, y lo segundo, porque se estaría dedicando un tiempo que se necesita para las urgencias. Aparte, hay una cosa que se ha repetido un montón de veces durante la pandemia. Si usted tiene estos síntomas leves, lo que hay que hacer es permanecer en casa, reducir al máximo los contactos y pedir cita telefónica o presencial con su médico de primaria. Se pueden usar los medicamentos que se utilicen habitualmente para estos síntomas, paracetamol, ibuprofeno. Si los síntomas empeoran o evolucionan a fiebre alta, dificultad para respirar o sensación de ahogo, entonces sería el momento de acudir a urgencias. Es decir, tampoco es que nos quedemos en casa hasta que estemos muy graves. Es decir, si nos duele la garganta o tenemos la nariz taponada, no tienen por qué ser síntomas de coronavirus. Si tenemos solo estos síntomas, nos quedamos en casa, reducimos el contacto con el resto de la gente, por si acaso, y nos tomamos esos medicamentos para reducir esos síntomas. Solo si evolucionan, y se pide cita con el médico, lógicamente, porque el resfriado y tal, pues también habrá que tratarlo. Si evolucionan a sensación de ahogo, a fiebre alta, a dificultad para respirar, entonces estaremos en otro escenario. La última frase del mensaje es: usando racionalmente las urgencias estarán disponibles para quien realmente lo necesite. Como ya llevamos diciendo unos días, la situación pinta más que regular, tanto que el Club Maratón Pozo Blanco, Club Padel Pozo Blanco, los organizadores y demás colaboradores junto al Ayuntamiento de Pozo Blanco han decidido suspender la carrera Marcha Solidaria San Silvestre 2021 en beneficio de APOAL debido a la situación sanitaria actual. La Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de Córdoba ha aprobado incentivos por valor de un total de 505.593 euros para 55 pymes cordobesas para que puedan realizar proyectos que mejoren su seguridad laboral. Estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, apoyan una inversión empresarial superior al 1 millón de euros para avanzar en prevención de riesgos laborales. El responsable territorial Ángel Herrador ha destacado que este año se han beneficiado un 45% más de empresas que la última convocatoria y que el presupuesto que se ha dedicado a prevención ha aumentado un 50% más, pasando de los 339.000 euros a los más de 500.000 de este año. El delegado de Empleo ha querido resaltar el trabajo realizado en la gestión de estas ayudas por los técnicos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, lo que va a suponer que todas las empresas beneficiarias reciban el primer pago del 50% del incentivo antes de que acabe el año, consiguiendo además gestionar casi el 100% del presupuesto asignado en la línea 1. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Comienzan los talleres infantiles de la Navidad.
El presidente de la Junta de Andalucía comparece tras la conferencia de presidentes autonómicos. El área sanitaria norte advierte que las urgencias no son para realizarse test de antígenos. Suspendida la carrera San Silvestre Solidaria. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables y sean felices.